no me gusta cómo caza la perrina. El salario mínimo interprofesional y la participación del Estado en la riqueza producida por la economía privada, que es la que sostiene al Estado. Tenemos que partir de la premisa de que actualmente el Estado, todos los gastos del Estado, se financian con la riqueza que crea la economía privada. Antes, cuando el Estado poseía empresas estratégicas, eran empresas que podían dejar beneficio al Estado, y en tanto que dejaban beneficio, también el Estado se financiaba con esa riqueza que producían esas grandes empresas estratégicas, como podrían ser, por un lado, las eléctricas, la industria de los hidrocarburos, como podría ser la participación en la telefónica, también esa banca, esa parte de la banca que era pública. Hoy el Estado vendió ya todo eso y liquidó, no solamente que lo vendió, sino que liquidó todo lo que sacó de la venta de esas empresas. Hoy el Estado, todo lo que sale del Estado, cualquier gasto que veamos en un ayuntamiento, que veamos en una diputación, que veamos en la autonomía, en el gobierno central, se financia a través de lo que producimos los trabajadores, obreros y empresarios. El sueldo de los médicos, el sueldo de la Fuerza de Seguridad del Estado, del Ejército, de la educación, los profesores, las universidades, todo eso se financia a través de la economía privada. Que me diga, sí, pero esas personas también pagan impuestos. Claro, sí, y en cuanto que pagan impuestos, contribuyen al Estado. Pero sin la economía privada, no podrían pagar ni los impuestos porque no existiría el salario. Incluso lo que pagan de impuestos es parte del bruto de su nómina, con lo cual, al final, todo está financiado por la economía productiva. El Estado cada vez ha ido aumentando más. Y lo que es más grave, no es para financiar a esos sectores que nos prestan servicios esenciales, como puede ser la sanidad, la seguridad, la educación, y todos esos servicios que lo que hacen es proteger los derechos sociales de las personas. No, el Estado ha ido engordando con una macroestructura burocrática y política que es una agencia de colocación de los partidos políticos. Y además, esa ambición desmedida del Estado al imponer impuestos a los productores, tanto trabajadores como empresas, en ningún momento se ha visto frenado por los sindicatos. Es más, ni siquiera los sindicatos, cuando en la evolución de esa ambición del Estado, de esa maquinaria inexorable del gasto, que nos ha ido aumentando los impuestos, a la vez que nos reducía los derechos laborales, porque no puede ser de otra manera, entre otras cosas, porque la vaca, como un artículo que escribí hace poco tiempo, la vaca da la leche que da y no da más. Si se lo lleva el Estado, no puede haber para los trabajadores. Y ese afán insaciable del gasto público y esa subida permanente de impuestos ha conllevado a lo largo de los últimos 40 años una pérdida de derechos laborales. Curiosamente, los sindicatos no se han opuesto a esa pérdida de los derechos laborales con una gran fortaleza, sino que han sido cómplices de la pérdida de esos derechos laborales. ¿Y por qué? ¿Y por qué los sindicatos no se han opuesto a todo eso? Pues no se han opuesto porque es el Estado el que financia también a los sindicatos. Entonces aquí nos encontramos con que la producción tenemos tres partes: obreros, empresarios y Estado. Los obreros sacamos de la producción nuestro salario y las posibles mejoras sociales. El empresario tiene que gestionarlo para que sea posible pagar esos salarios y existan beneficios porque él invierte para ganar dinero. Pero es que el Estado se lo va a llevar limpio sin poner nada.
Y como digo, una gran parte no va a esos servicios sociales esenciales que estamos viendo que se están degradando. Bueno, pues resulta que como nos han ido quitando derechos, y como digo, los sindicatos en ningún momento se han opuesto a esa pérdida de derechos. Bueno, pues yo lanzo una propuesta y lanzo unos mensajes para la reflexión, para la concienciación. Y es que el Estado no se puede seguir llevando de manera indefinida cada vez más parte de la producción y a la vez querer imponer unos derechos laborales cada vez menores. Y la recuperación de los derechos laborales tiene que partir ya, no de que aporte más el empresario, sino de que el Estado deje de recaudar y que haya una parte de esos derechos que sean financiados con una reducción del Estado, con una reducción de impuestos. De tal manera que yo reivindico los 45 días por año en los despidos. En los despidos, se me va la palabra, improcedente. Con un máximo de 42 mensualidades como existían, que no lo han pasado a 33. Es evidente que hay muchas empresas pequeñas que no pueden hacer frente con las obligaciones fiscales que hay actualmente. Pero hay soluciones, hay soluciones. Las soluciones que no les interesan ni a los partidos ni a los sindicatos, porque los sindicatos son cómplices de los partidos, porque entre ellos manejan el Estado y son benefactores de los impuestos que nos quitan a nosotros, a la clase productora. Que se recuperen los 45 días con las 42 mensualidades. Y que para las empresas grandes sea así, para las empresas del IBE, las grandes sociedades anónimas, y para las pequeñas y medianas empresas, pues es muy fácil. No es que sean 45 días por año a cargo del empresario, sino que sean la mitad a cargo del empresario y la otra mitad a cargo del Estado. A cargo del Estado reduciendo los impuestos a esas empresas que hacen despidos y que los financia el Estado, puesto que el Estado es el benefactor mayor, porque recauda la mitad, casi la mitad de lo que producimos todas y cada una de las empresas que hay en España. De lo que producimos trabajadores, obreros, autónomos y pequeños empresarios. Y así, de esa manera, los trabajadores podremos seguir manteniendo nuestros derechos laborales sin poner en grave riesgo la existencia de lo que hace posible que se cree la riqueza, de lo que hace posible que se financien los servicios sociales, que es la propia existencia de las empresas. Lo que no se puede hacer es la demagogia política de querer subir impuestos y a la vez gravar aún más la producción. Como está pasando ahora mismo, porque aparte de subir todos los impuestos, la subida del combustible, que sociológicamente no lo percibimos, pero la subida del combustible es un aumento también de los impuestos, porque cada vez que sube el petróleo, más sube todavía el impuesto que tiene la gasolina, porque es proporcional a lo que vale. Y gran parte de lo que estamos pagando, la gran parte de lo que pagamos por la gasolina y por el gasoil, es impuestos. Y no se plantean en ningún momento, aunque suba mucho el petróleo, reducir la parte de impuestos que tiene la gasolina para que la producción sea competitiva, no exista la espiral inflacionista. No, la máquina inexorable del Estado en manos de unos partidos políticos que están compuestos por unos líderes que jamás han pisado el mundo de la empresa, que desconocen cómo se genera la riqueza, nos llevan a unas situaciones muy graves en la economía. Pero fundamentalmente me quiero centrar en el mensaje de que hay que recuperar los derechos sociales a través ya de reclamar, no tanto a nuestros empresarios, sino a nuestros políticos, al Estado, la reducción del Estado y la financiación del Estado de nuestros propios derechos laborales, puesto que de nuestra producción laboral se lleva el Estado una gran parte, de todas y cada una de las empresas. La propuesta que yo hago
desde mi visión falangista, es que esa financiación de las indemnizaciones, de los despidos improcedentes, se recupere en los 45 días, con un máximo de 42 mensualidades, y en las pequeñas y medianas empresas, la mitad de esos 45 días sea financiada por parte del Estado y la otra por parte de la empresa. Y en tanto en cuanto que el Estado, el que va a aportar parte de esa indemnización, lo que se ha de hacer también, es exigir que al menos en el 10% de lo que va a aportar el Estado en los despidos improcedentes, sea una cesión de acciones de la empresa, de la participación en los beneficios de los trabajadores que aún quedan en plantilla. Esta es otra forma de ver la economía. Es una forma de distribución de la riqueza sin odio al que tiene, sino mirando siempre para que persista la empresa, protegiendo el trabajo como un bien social y la estabilidad en el empleo como un bien social que crea riqueza económica, pero riqueza humana, porque es con el salario, con la estabilidad en el empleo, como se crean los hogares, como se crean las familias, como se fortalecen las personas, como se fortalecen los pueblos, como se fortalecen las naciones. Ese es mi mensaje de esta noche. Muchas gracias. No me gusta cómo caza la perrina en estos asuntos laborales donde predomina la demagogia, el odio de clase, el odio ideológico, y se evitan esta serie de debates y esta serie de enfoques que quizás no se la habría escuchado a nadie. Buenas noches.